Saludos desde la zona 5. En esta ocasión vamos a estar realizando unas labores de mantenimiento y prevención de insectos, sembrando algunas plantas y sembrando algunas flores polinizadoras como la flor de caléndula, camomila, un tipo de amapola llamada la Poppy california y lavanda. También por primera vez vamos a estar usando este medidor de pH de suelo. También tiene otras funciones, las cuales hablo más adelante. Y cerramos con la construcción de un enrejado de plantas, en inglés trellis. Así que quédense conectados. Lo primero es verificar las hojas. Bien importante porque allí es que se esconden la mayoría de los insectos y plagas, como esto. Esto es causado por una larva que se come la hoja desde adentro. Sin embargo, como no tengo la infestación, solamente vamos a cortar las hojas que están afectadas. Igualmente tenemos que deshiervar alrededor de nuestras plantas porque ahí se esconden los insectos que las pueden atacar. Gracias a Dios no tengo mayor problema con las plantas, las hojas que están un poquito quemadas por la ola de calor y otras que están infectadas con la larva, pero por la mayoría están bastante bien. En esta área se me murieron también las habichuelitas, pero vamos a replantar también. Y aquí se me murieron las que tenía de pepinillo, pero vamos a replantar otras. He aprendido que cada vez que vamos a trabajar en el jardín debemos utilizar guantes limpios y no reutilizar los que ya teníamos, porque podemos entonces traer esos contaminantes nuevamente a las plantitas. No importa la situación que nos encontremos con las hojas, debemos de cortar las que están afectadas. En este caso, el aceite de neem es bueno para ello, pero como no tengo una infestación, solamente voy a utilizar el método de cortarlas. Importante, hoja dañada e infectada no se puede utilizar para compostar. Debemos mantener nuestras matas de tomate podadas en la parte inferior para que el aire corra más libremente, haya menos humedad y menos insectos. Y lo próximo, el alimento. Vamos a utilizar este abono líquido. He pasado en pescado y algas marinas una cucharada en un galón de agua. Me lo recomendaron en un vivero local. Pero alguien por aquí parece que en su otra vida era gata, porque cada vez que huele algo con pescado o salmón, quiere probarlo. Bueno, parece que el olor es genuino. Y aunque ya tengamos el abono preparado, es bueno agitarlo antes de aplicarlo. Yo lo estoy aplicando directamente a la planta y no en una cantidad muy grande. Es importante que tengamos flores polinizadoras cerca de nuestros vegetales porque ellas van a atraer a las abejas, quienes son las que van a ir de flor en flor, porque nuestros vegetales van a las flores antes del fruto, para entonces llevar ese material genético que es tan necesario para que esa flor hembra se fecunde y, por decirlo así, pues para el fruto. Las semillas de flores solamente se siembran como 1/4 de pulgada de profundidad, no hay que sembrarlas muy profundo. En el caso de la lavanda, solamente se siembra 1 o 2 semillas porque crecen bastante y hay que dejarle como 12 pulgadas entre medio de cada una de ellas. Lo primero que voy a resembrar son unas macetas de pepino porque las que tenía ahí se me murieron. Es algo que puede pasar, nada malo con eso, pero gracias a Dios tenía una reserva en la casa y la voy a trasplantar ahora. Otra de las que voy a resembrar es el tomate Roma. Esta mata estaba casi muerta y con varios días bajo de las luces del vivero recobró vida. Las plantas de tomate van a necesitar un tipo de soporte y este es el más común, que es como en anillo, redondo, así hasta como un cono en anillo, y este lo conseguimos de gratis en el mercado de Facebook, así que lo estamos acomodando ahí lo mejor que pueda porque las patitas están un poquito dobladitas, pero creo que les va a funcionar por un tiempo y luego cuando estén más grandes pues entonces se los cambiamos.
Este metro tiene 3 funciones: nos va a dar la humedad, la luz y el pH. En este caso estoy midiendo el pH, que debe ser de 6.5 a 7 y estamos bien. Y jornada completada. Y cerramos este video con la demostración de cómo hicimos el enrejado de plantas, en inglés trellis. Este es uno de 2 enrejados que vamos a hacer y lo estamos haciendo con un tipo de verja o alambre que es más gordo, que se usa para el ganado, porque donde vamos a ponerlo está creciendo una mata de butternut squash, que estas matas dan una calabaza que es bastante pesada. Le vamos a dejar toda la información de los materiales y las medidas en la cajita de descripción. Y aprovecho para pedirte que te suscribas al canal si no lo has hecho todavía, actives la campanita para las notificaciones, nos dejes un like si te gustó el video y tus comentarios para que YouTube lo siga compartiendo a más personas. Gracias. Esta parte, como igual que las otras trabajando con la sierra, tenemos que usarles el equipo adecuado si lo vamos a hacer en nuestro hogar. Por favor, mucho cuidado. Y así es como va a quedar ensamblada, pero esto hay que hacerlo directamente donde se va a instalar. Así que vamos allá. Así es que queremos ubicar nuestra mata. Y listo. Para mejor estabilidad se le añadieron unos soportes a los lados. Para hacer que la planta comience a crecer verticalmente, le vamos a tomar delicadamente y la vamos a amarrar al enrejado por el tallo con un hilo de algodón o un hilo suave que no apriete el tallo para que no muera la mata. Y esto lo vamos a seguir haciendo poco a poco mientras la planta va creciendo. Y listo. Muchas gracias por tu sintonía y será hasta la próxima desde la zona 5.